Mire usted, esta situación lastimosamente se ha salido de control y las víctimas es cualquier persona que preste algún servicio. Según mencionan los especialistas, pueden ser no solo repartidores de comida, de tantos servicios, médicos, profesionales en distintas áreas, los citan para algún trabajo y allí es donde empieza todo este proceso, estudian a las víctimas. Este fenómeno que se está dando en los últimos 6 meses está encendiendo las alertas y las alarmas. Precisamente nosotros, para hablar más de todo lo que está sucediendo, ya se encuentra con nosotros el licenciado Freddy Santos, fiscal de sección de la Fiscalía contra Secuestros del Ministerio Público, a quien le doy los muy buenos días. Licenciado Santos, gracias por estar con nosotros y por supuesto esta forma de operar que están teniendo lastimosamente pues aquí en Guatemala y que está poniendo a muchos de rodillas. Gadiel, mucho gusto, gracias por estar aquí en la invitación y un verdadero placer. Vamos en estos momentos a poner a disposición el número 5691-7782, nuestra línea de comunicación. Usted ha sido víctima, usted conoce a alguien, quiere contarnos su historia, quiere narrarnos algo, pues aquí está la línea de comunicación 5691-7782. Licenciado Santos, pasa algo bastante peculiar, porque un secuestro es cuando detienen físicamente, mental, emocionalmente a una persona, la detienen, hay alguien que está cuidando y están pidiendo algún dinero, algún rescate, algo. Pero en esta ocasión no hay nada que mantenga presa físicamente a la persona, solamente la mantienen presa psicológicamente a través del miedo, a través de la psicosis. Exactamente. Fíjate que el artículo 201 del Código Penal nos establece que el secuestro se considera cuando una persona tiene sujeta a la voluntad del secuestrado. Claro. Es decir, está encerrado en un lugar. Puede ser cerrado en un ambiente como una casa, un inmueble, o incluso puede ser en la intemperie. Pero hay una exigencia o un propósito como tal, ¿verdad? Lograr un canje de personas, un rescate o tomar una decisión contraria a la voluntad del secuestrado, ¿verdad? También hablamos de los secuestros express, cuando van en taxis piratas, por ejemplo, que van en esos vehículos y exigen una transacción bancaria, ir a un cajero automático, y las horas que tardan en estar privado de libertad ya lo podemos considerar como secuestro. Pero en este caso, las 18 denuncias que han ingresado a la Fiscalía desde el último semestre tienen una nueva modalidad en la cual la persona pues no está privada de libertad o bajo el dominio de personas externas que lo están cuidando, lo están alimentando, lo están amenazando constantemente mientras se da un propósito que es el canje o el rescate. Entonces lo hemos llamado imitadores de secuestros, porque lo único que hacen es establecer un miedo inminente en la persona o víctima y agenciarse de forma ilícita alguna cantidad de dinero. Bueno, al no ser secuestro, hay un ilícito, está sucediendo algo. ¿Cómo pues lo tipificarían? ¿Cómo lo nombrarían? ¿Qué dato le darían ustedes? ¿Qué título le darían? Podríamos encuadrarlo en el delito de extorsión. Una extorsión, una nueva forma de extorsionar. Porque la ley dice que hay una forma encubierta. Hay una frase muy importante o una palabra que dice quien amenazare de forma encubierta. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Estamos infundiendo un temor a las víctimas, ¿verdad? Y bajo esa forma encubierta de aparentar que está secuestrado a la víctima, yo le infundo miedo a la otra persona que es el negociador y yo le exijo una cantidad de dinero. Y entonces, al igual, estoy defraudando el patrimonio de la persona o de la empresa que está pues, de por medio en esta negociación. Cabe mencionar un dato interesantísimo. Han pagado hasta 75,000 quetzales. Imagínese usted quiénes son las principales víctimas. A través de las redes sociales, pues es que buscan, analizan a las víctimas. 5691-7782, licenciado, ya hay muchos mensajes en nuestra bandeja y dice de la siguiente manera: muy buen día, Gadiel, a mi mamá la llamaron hace 2 meses diciendo que iban a regalar 3,000 quetzales de una rifa en internet. Gracias a Dios no cayó en la trampa, porque le estaban pidiendo datos personales como la dirección de donde vivimos y algunos vecinos, pues eso le han hecho para después amenazarlo. Licenciado, esta es otra forma de operar, lastimosamente, que tienen para poder recabar información, para recabar datos de las víctimas. Claro, lo importante de un secuestro es que las personas que van con la intención de privar de libertad a una persona están capitalizando información de las víctimas. Y precisamente una de estas maneras es poder obtener dónde vive, cuántas personas viven en el núcleo, qué vehículos tienen, cuánta cantidad de dinero tienen, qué teléfonos celulares utilizan, cuáles son sus movimientos. Y todo eso
ayuda a los victimarios para poder realizar un secuestro. Están brindando toda la información para recaudar información y datos. Llama bastante la atención, licenciado Santos, el tipo de víctimas, porque no se centra directamente como en otro tipo de situaciones que solo para taxistas o que solamente va para un gremio en específico. En esta ocasión es muy amplio. Estamos hablando que incluye entre las víctimas doctores, repartidores, ingenieros, empresas formales y serias. Claro. Es importante destacar y hacerle ver a la población que ese tipo de fenómeno criminal que estamos teniendo en este momento es donde personas visitan páginas de internet, páginas de Facebook, páginas de redes sociales, en las cuales están capitalizando y obteniendo información de servicios. Y como usted bien lo dice, hay servicios como médicos, ingenieros, instaladores de celdas, paneles solares, incluso medidores, fumigadores, en el último caso que vimos en el estelar que le dieron al día de ayer. Entonces, toda esta información nos dice que no están teniendo alguna ubicación precisa de víctimas o estudio alguno de las mismas, sino únicamente ver quién está ejecutando o prestando servicios y yo lo voy a captar, lo voy a capitalizar y lo voy a llevar a un lugar donde no hay ni cámaras, no hay ni siquiera red o señal de telefonía, no hay ninguna población, sino me voy a aprovechar de esa soledad y le voy a infundir miedo. ¿Analizan en algún tipo de vulnerabilidad, tanto en empresas o en personas, para poder llevarlos al punto? Algo que me llama bastante la atención, licenciado Santos, y es que en la mayoría de casos es en el interior de Guatemala, no se ha dado en la ciudad capital. Claro, hemos tenido casos en El Progreso, hemos tenido también en Exaltenango, en Palencia, Guatemala, hemos tenido casos también en Chimaltenango, que es la mayor cantidad que hemos tenido en San Lucas, Zacatepeques, en las cuales pues son citados o llevados a un lugar donde no hay ninguna cámara, no hay ninguna población, no hay gente, no hay casas, es una soledad. Y estando ya la persona en ese lugar, pues le dicen a través de videollamadas, de WhatsApp, mira, ¿Es videollamada? Está secuestrado. Es una videollamada que le hacen a la persona que está en el lugar y le dicen, te estoy viendo en este momento, te estoy vigilando, si te moves, te voy a dar muerte. Del otro lado de la pantalla, ¿qué aparece? ¿Quién aparece? Del otro lado de la pantalla no aparece nadie. En negro, pero la gente sabe que Pero la gente sabe ahí. Entonces, como yo ya tengo información como victimario en qué carro va a llegar, quién es la persona, cuántas personas van a llegar, e incluso yo ya obtuve información telefónica del patrono o de la familia, entonces yo ya aprovecho para llamar y exigir la cantidad de dinero entre 50, 70, 100 mil quetzales. Bueno, y pasa algo bastante peculiar, que no están secuestrados físicamente, su cuerpo no está detenido, no está vigilado verdaderamente, pero la mente sí. La mente está secuestrada, la psicosis, el momento, y lo que realmente nos aterra, lo que nos paraliza es el miedo. Y el miedo es lo que nos hace llevar hasta ciertos puntos como a poder momentos de desesperación, como lo hemos estado observando. Y eso es lo que hace valer el victimario. El miedo que se le infunde a la víctima, que lo hace que paralice su forma de pensar, se detiene. Su forma de actuar. Y entonces al tiempo, cuando ya la psiquis inmediata vuelve a retornar a la tranquilidad, entonces ya empieza a observar su entorno y se dan cuenta que no hay ninguna persona que lo esté vigilando. Y es ahí en que nosotros hemos tenido algunos casos que no se han pagado las cantidades exigidas porque la víctima se da cuenta que no está vigilada y entonces evade el lugar, se huye del lugar. 5691-7782 es nuestra línea de comunicación. Muchas personas están escribiéndonos. Gracias para todas las personas que nos están enviando los distintos mensajes. Licenciado Santos, al momento de que esto suceda, ¿qué es lo primero que tiene que hacer una empresa? ¿Qué tiene que hacer la persona que es víctima? ¿Qué tienen que hacer los familiares? El momento que recibe la llamada, ¿qué es lo primero? Okay. Primero, ¿qué es lo que le dicen? Y luego, ¿qué es lo que hace uno? Lo primero que le dicen, mira, te tengo secuestrado a tu trabajador. Si no me pagas una cantidad de dinero, yo te voy a dar muerte a esta persona. Otra de las modalidades es que dicen, te tengo a tu familiar aquí secuestrado porque él me acaba de chocar el vehículo. Y nosotros somos de la nueva generación, Jalisco Nueva Generación, somos de esa estructura de narcotraficantes. Se hacen pasar por una estructura, en este caso Jalisco Nueva Generación. Entonces, obviamente, la persona que está recibiendo la llamada al escuchar somos de Jalisco Nueva Generación o te tengo secuestrado a tu familiar, ya se paraliza. Totalmente. Y entonces, bueno, ¿qué necesitas para que sueltes a mi familiar o a mi trabajador? Y empieza la negociación.
de forma inmediata, 4 horas no mucho, y a pagar en cantidades que han llegado hasta 75,000 quetzales a cuentas bancarias. Ahora, hay algo importante que podemos hacer cuando recibimos este tipo de llamadas. Hemos detectado que en la mayoría de denuncias son números telefónicos que empiezan con un +57 o un +52. Es decir, números extranjeros. No son números de Guatemala. No son números guatemaltecos, correcto. Hemos trabajado la investigación y posiblemente no hemos concluido, pero nos puede llevar a pensar de que las personas que están detrás de este fenómeno criminal están contratando páginas de internet o servicios en las cuales por 24 horas les dan este tipo de números telefónicos internacionales. Y entonces yo ya puedo marcar y... Para no ser rastreado fácilmente. 5691-7782, nuestra línea de comunicación. Muchos mensajes están llegando aquí, muchas gracias. A mí también me llamaron y contestó mi hijo, pero gracias a Dios estaba y yo atendí la llamada y mi hijo cayó en crisis nerviosa. Mire usted, ese es el punto, cae en crisis nerviosa. Muchas gracias a la amiga televidente que nos está enviando pues estas imágenes, este mensaje, pero también viene acompañado, ¿sabe qué? De un audio. Ella lo grabó, aquí tenemos. Sabes, ¿verdad, Orlando? Que aquí lastimosamente nadie es moneda de oro, como para caerle bien a todo el mundo. Yo creo que eso es mejor que nadie lo sabe. Yo en lo personal te digo y te hablo con respeto, realmente no sé cuál es el problema que esta persona, este vecino, precisamente pueda tener con vos o tu familia. Yo no sé si es problema del pasado, yo no sé si es algún tipo de deuda económica o personal, o simple y sencillamente, ¿verdad, Orlando? Sea pura envidia la que a vos y a tu familia les tenga. Pero nosotros hace un par de días atrás un vecino tuyo, una persona que te conoce a vos pero que conoce mejor a tu familia, a nosotros nos empezó a mandar una serie de información en la cual... ¿Aló? Muchas gracias a nuestra amiga televidente que nos compartió este audio. Ella lo grabó. Licenciado, ¿qué se debe de hacer en ese momento? Recibe la llamada. ¿Qué debo de hacer en ese instante? Cuando uno vea que es un número extranjero y le empiezan a decir, tengo secuestrado a tu familiar, necesariamente no hay que contestar la llamada, corta la llamada y se trata de comunicar rápidamente con el familiar o el trabajador que se encuentre en el lugar e indicarle, mira, salite de ese lugar, ¿verdad? Porque no hay un peligro inminente, como lo decía yo, no hay una persona que esté cuidando físicamente a la víctima, sino solo es la psiquis afectada por el miedo o el temor que se le infundió a la víctima y a la persona familiar. ¿Y el Ministerio Público cómo se comunica inmediatamente? Porque son momentos de tensión. ¿Qué se hace directamente? Tenemos las líneas dispuestas al 2316-0000, que es la extensión o el número telefónico del Ministerio Público directamente, acercarse a la Oficina de Atención Permanente, llamar también a las extensiones de la Fiscalía contra Secuestros, que es el 28121, a la Policía Nacional Civil, y hacer siempre de noticia a las autoridades que correspondan para el manejo de esta situación. Aquí tenemos los números en pantalla, aquí tenemos los datos, por favor, cualquier situación, aparecen los números, está la información. Licenciado Santos, queremos agradecerle enormemente por haber venido, compartir, ampliarnos esta situación y, por supuesto, ya se sabe cómo operan, la forma en la cual pues, estos delincuentes están intentando intimidar a los guatemaltecos. Muchísimas gracias, licenciado Santos. Ahí es un placer, mucho gusto. Nosotros con esto vamos a publicidad, pero recuerde, las noticias no se detienen. Vamos en tan solo minutos con más para ustedes. Recuerden, somos Telediario. Al amanecer, ya volvemos.